Comunidades judías en el norte de África. Por César Leo Marcus. La historia de las comunidades judías en el norte de África es tan antigua como compleja. A lo largo de los siglos, las poblaciones judías se asentaron en numerosos puntos de África del Norte y del Sáhara, contribuyendo significativamente al entramado cultural, económico y social de cada región. Dentro de esa vasta historia, la comunidad judía de Ksardraa, en la zona de Timimón, Argelia, representa un caso fascinante, aunque relativamente poco documentado, de cómo grupos judíos se establecieron en zonas a priori inhóspitas como el desierto del Sáhara. Timimón, situado en la región de Gourara, se caracteriza por su entorno desértico, sus oasis y su arquitectura de adobe de tonos rojos que se levanta, casi fantasmagórica, sobre las arenas. Entre los Xou, plural de Xar, que pueblan esta región, se encuentra Ksardraa, un pequeño enclave cuyo nombre aparece ocasionalmente en crónicas, tradiciones orales y referencias históricas vinculadas a la presencia judía. A pesar de su aparente marginalidad, estas menciones resultan invaluables para la reconstrucción de un mapa cultural más completo de Argelia y del Sáhara en general. Por su extensión geográfica y diversidad sociocultural, el Sáhara ha sido testigo de la confluencia de tribus bereberes, árabes, grupos africanos subsaharianos y judíos que, durante siglos, se fueron estableciendo en enclaves estratégicos. Por esto, la comunidad judía de Ksardraa encarna un microcosmos de estos fenómenos de intercambios e interacciones, aportando una pieza esencial al puzzle histórico de la región. Entenderla en su complejidad requiere, por tanto, adentrarse en las trayectorias de migración, los lazos religiosos compartidos y las tensiones de poder que atravesaron Argelia a lo largo de los siglos. La región de Gourara. Timimón se localiza en la región de Gourara, en el centro-oeste de Argelia, aproximadamente a medio camino entre la costa mediterránea y las profundidades del desierto del Sáhara. El paisaje se caracteriza por extensas llanuras desérticas y por un conjunto de oasis que han permitido, desde tiempos inmemoriales, la vida en estas latitudes. La región de Gourara está compuesta por numerosos pueblos y Xhour, asentamientos fortificados tradicionales, que en el pasado servían tanto para protegerlas reservas de agua y alimentos como para defenderse de incursiones o saqueos. Gourara forma parte de las cuencas endorreicas del Sáhara, donde el agua subterránea de los acuíferos profundos aflora en manantiales y permite el cultivo de palmeras datileras, base fundamental de la economía local. Además de Timimón, varios pueblos y caseríos repartidos en el terreno cuentan con una arquitectura vernácula construida con ladrillos de adobe, que destacan por su característico color rojizo. Este tipo de construcción es especialmente adecuado para las temperaturas extremas del desierto, ya que el barro y la paja funcionan como aislantes térmicos. Timimón no solo es famosa por su belleza paisajística, sino también por su importancia histórica como enclave en las rutas de caravanas. Desde tiempos antiguos, caravanas de camellos transportaban sal, especias, tejidos y otros productos entre las regiones costeras del norte de África y los reinos del África subsahariana. En ese contexto, Timimón, y en particular sus Xhour, actuaban como puntos de parada y abastecimiento, lo que fomentó el mestizaje cultural y la mezcla de poblaciones. Ksardraa, un asentamiento singular. Ksardraa, ubicado a cierta distancia del centro de Timimón, se erige en un paraje estratégico, probablemente cercano a vías de paso de caravanas históricas, aunque hoy día su población se ha reducido mucho. En el pasado se contaba entre los asentamientos con cierta relevancia local. El componente Draa podría vincularse etimológicamente con el valle del río Draa, situado más al oeste, en Marruecos, o simplemente ser un nombre bereber que alude a algún rasgo geográfico concreto. Este Xar fue un lugar de convivencia entre musulmanes y judíos, con la existencia de un barrio judío, denominado Muya. Recordemos que el clima desértico, las restricciones de agua y la necesidad de convivencia pacífica en un medio duro, fueron elementos que favorecieron la interdependencia entre grupos diferentes. Por esta razón, el Islam mayoritario y el judaísmo en minoría establecieron relaciones no exentas de tensiones, pero marcadas por la cercanía forzada que imponía la supervivencia. Migraciones judías hacia el norte de África. La presencia judía en el norte de África se remonta a la época de la destrucción del primer templo de Jerusalén, 586 a.C., o, al menos,
a la destrucción del Segundo Templo, 70 después de Cristo. Ya que ambos hechos provocaron la diáspora, fue así que comunidades judías se asentaron en diversas regiones del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, conviviendo con las poblaciones bereberes autóctonas, que a su vez tenían contactos comerciales y culturales con el resto del Mediterráneo. Recordemos que la religión islámica nace a comienzos del siglo VII de nuestra era. En Argelia, además de las grandes ciudades costeras como Argel, Orán y Constantina, la presencia judía se extendió a regiones del interior, impulsada por el comercio transsahariano y la búsqueda de oportunidades económicas en oasis remotos. Durante la Alta Edad Media, ciertos grupos bereberes se habrían convertido al judaísmo, surgiendo pequeñas comunidades judías en enclaves del Sáhara argelino, especialmente en las rutas que conectaban con las áreas bereberes y subsaharianas. Las rutas de caravanas que atravesaban el Sáhara fueron esenciales para la expansión y consolidación de pequeños núcleos judíos en lugares alejados de la franja costera. Estas rutas conectaban el Mediterráneo con regiones como el Sahel y el África Occidental, Sudán Occidental, actual Mali, Níger, entre otros. La sal extraída en las salinas de la región, los productos agrícolas como dátiles y cereales cultivados en los oasis, y el comercio de oro y especias, generaban un flujo constante de viajeros y comerciantes. Los judíos, con una larga tradición comercial y redes familiares a menudo dispersas por el Mediterráneo y Oriente Medio, encontraron en las rutas transsaharianas un espacio de oportunidades, aunque en condiciones a veces difíciles, lograron establecerse como intermediarios, artesanos o comerciantes en Ksar Draa que, por su ubicación estratégica y sus posibilidades de contacto con otras zonas, pudo albergar una pequeña colonia judía que ofreciera servicios específicos a la población local y a las caravanas en tránsito. Periodo medieval e influencia islámica. Durante la Edad Media, la expansión del Islam en el norte de África transformó profundamente la región. Las tribus bereberes se islamizaron progresivamente, aunque conservaron muchas de sus costumbres y estructuras sociales. Los judíos, considerados como gente del libro, eran tolerados dentro del marco jurídico islámico de la Sharía, siempre que cumplieran con el Estatuto de Dí, pago de un impuesto especial conocido como yizia. Bajo este régimen, las comunidades judías gozaban de protección legal, pero estaban sujetas a limitaciones en ámbitos como la construcción de sinagogas, el proselitismo religioso o la participación en cargos de poder. En Ksar Draa, la comunidad judía coexistió con la mayoría musulmana local, aunque dependía mucho de la figura del gobernante de la zona. En algunos periodos, la cohabitación fue relativamente armónica, mientras que en otros pudo haber tensiones por temas de comercio, competencia económica o cuestiones religiosas. Sin embargo, la supervivencia de la comunidad judía en un medio tan aislado implica que debió de haber una relación de cierto mutualismo. Los judíos aportaban oficios y saberes que los musulmanes requerían, por ejemplo, herrería, orfebrería, comercio, curtiduría, etc., y a cambio se beneficiaban de la protección y la aceptación local. De Imperio Otomano a Colonia Francesa, 1300/1962. Argelia pasó a estar oficialmente bajo el poder del Imperio Otomano desde el siglo XVI, cuando Argel se transformó en una capital provincial de la Sublime Puerta. Sin embargo, en regiones tan remotas como Timimoun y el Sáhara argelino, la influencia otomana era bastante tenue y se limitaba, en muchos casos, a aspectos tributarios y a la designación de autoridades locales afines. En consecuencia, las comunidades judías del interior no recibían una atención directa de la administración central. De Argel gozaban de un grado variable de autonomía, siempre que pagasen los impuestos correspondientes. La colonización francesa de Argelia se inició formalmente en 1830 con la toma de Argel, si bien la pacificación completa del territorio tardó varias décadas. Para las comunidades judías argelinas, el periodo colonial supuso cambios drásticos, entre ellos la promulgación del Decreto Crémieux, 1870, que otorgaba la ciudadanía francesa a la mayoría de los judíos nativos de Argelia. Este decreto exceptuaba a los musulmanes. Este hecho rompió equilibrios sociales centenarios y generó tensiones, pues los judíos pasaron a gozar de privilegios políticos que la población musulmana no tenía. En regiones remotas como Timimoun, la implementación de la administración colonial fue más tardía y atenuada. Sin embargo, poco a poco llegaron funcionarios,
militares y comerciantes franceses, lo que aceleró la integración de la zona en la economía colonial. Para la comunidad judía de Ksar-Draa, la nueva situación presentaba oportunidades, como la posibilidad de comerciar con el respaldo del poder colonial, pero también riesgos de resentimiento por parte de la población musulmana que veía en el decreto Kremeux una injusticia. La paulatina modernización de las comunicaciones y la construcción de infraestructuras mínimas, como pistas para vehículos, facilitaron la movilidad y algunos miembros de la comunidad judía de Ksar-Draa se trasladaron a ciudades más grandes en busca de mejores perspectivas de vida. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, empezó un lento éxodo de la población judía desde los oasis del sur hacia ciudades del norte o incluso hacia Francia. Independencia de Argelia. La Guerra de Independencia de Argelia, 1954 a 1962, marcó un punto de inflexión para los judíos argelinos. Al finalizar el conflicto y proclamarse la independencia en 1962, la gran mayoría de los judíos de las ciudades principales, Argel, Orán y Constantina, optaron por emigrar a Francia o a Israel, temiendo posibles represalias o por no confiar en la nueva situación política. En el caso de comunidades tan pequeñas y alejadas como la de Ksar-Draa, la emigración se produjo de manera aún más rápida e irreversible, pues su integración con el entorno local estaba muy debilitada, y sus lazos familiares y comerciales con otros núcleos judíos se habían intensificado durante la época colonial. Para la década de 1970, la presencia judía en Timimoun y en la mayor parte del Sáhara argelino era prácticamente testimonial. Los pocos que permanecieron lo hicieron por fuertes raíces locales o porque su situación económica y social no les permitía emprender el viaje. Con el paso de las décadas, la comunidad judía de Ksar-Draa se disolvió por completo, quedando apenas recuerdos en la memoria popular y en algunos vestigios arquitectónicos o documentales. Prácticas litúrgicas y sinagogas. Se cree que en Ksar-Draa existió al menos una pequeña sinagoga o lugar de rezo que servía de punto de encuentro para la comunidad, dados los preceptos del judaísmo en materia de ritual y liturgia. La comunidad judía local probablemente se organizaba en torno a un rabino o un líder espiritual que se encargaba de la lectura de la Torá, la celebración del Sabbat y las festividades religiosas. Las sinagogas en regiones del Sáhara solían ser construcciones modestas, adaptadas al entorno desértico, con paredes de adobe, techumbres de troncos de palmera y una disposición interior sencilla, aunque con el arca sagrada para guardar los rollos de la Torá. En ausencia de un rabino formado en grandes ciudades, la comunidad podía valerse de un maestro jajam que transmitía los conocimientos religiosos fundamentales. Las festividades judías, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, etc., se celebraban con las restricciones propias de vivir en un contexto árido, donde era necesario asegurarse el agua y los alimentos básicos. En Pesach, por ejemplo, la matza se preparaba con harina local y, a menudo se recurría a intercambios con otros judíos de pueblos cercanos para garantizar la provisión de ingredientes rituales. Las bodas y los funerales constituían momentos clave de la vida comunitaria. Para las bodas, a menudo se organizaban celebraciones donde se combinaban cantos en hebreo y música local berebero árabe. Los funerales se realizaban en cementerios judíos apartados del núcleo berebere. Aún se encuentran lápidas con inscripciones hebreas semienterradas por la arena, testimonio silente de la antigua presencia judía. La música tradicional judía del norte de África, con su fuerte componente andalusí y melódico, llegó a mezclarse con ritmos y cantos bereberes. Era común que, en celebraciones familiares o festividades señaladas, los músicos judíos y bereberes compartieran instrumentos y repertorios. Algunas canciones religiosas judías adoptaron cadencias locales que, aun sin perder su esencia litúrgica, mostraban la impronta del desierto. La danza también reflejaba una hibridación cultural. En ocasiones, bailes festivos bereberes eran practicados por judíos, y viceversa, generando un intercambio simbólico que consolidaba la familiaridad entre ambas comunidades. Un legado casi invisible. Hoy en día, un viajero que recorra Timimoun y sus alrededores encontrará paisajes impactantes, una arquitectura singular y tradiciones bereberes muy vivas. Pero la huella judía es casi imperceptible. Los vestigios materiales de la comunidad de Ksar-Draa están en ruinas o son inexistentes a simple vista. La mayoría de los habitantes locales actuales, especialmente las generaciones jóvenes,
desconocen que en Suksar vivieron familias judías durante siglos. Aún así, bucear en las memorias orales y en algunos registros históricos ofrece un retrato de una comunidad que fue parte indisoluble de la vida de la región, contribuyó a su comercio, a su artesanía y a la diversidad cultural. Esta invisibilización es fruto tanto del paso del tiempo como de la marcha precipitada de los judíos, que dejaron pocos rastros documentales. Para los descendientes de los judíos de Ksardraa, hoy asentados probablemente en Francia, Israel u otros países, la relación con el lugar de origen se ha diluido en la medida en que las nuevas generaciones crecen lejos de la realidad saharianas. Sin embargo, algunos aún mantienen un interés afectivo por rastrear genealogías o costumbres ancestrales. Conocemos historias de judíos que regresan a Argelia como turistas, tratando de encontrar las raíces familiares en un lugar que, por desgracia, ha cambiado enormemente y donde apenas pueden reconocer los vestigios de su pasado. Proyectos de recuperación de la memoria. En los últimos años, han surgido esfuerzos a nivel internacional y nacional para revalorizar el patrimonio judío en países que hoy son de mayoría musulmana, sea desde iniciativas de la diáspora judía, de asociaciones culturales o de organizaciones académicas. En Argelia, estos proyectos chocan con restricciones políticas, pero se han dado pasos en ciudades más grandes como Orán o Tlemcen, donde se han restaurado antiguas sinagogas o se han investigado archivos. Para el caso de Timimoun y Ksardraa, sería preciso contar con la colaboración de las autoridades locales y la población, impulsando un turismo cultural responsable que respete la memoria y contribuya al desarrollo socioeconómico de la región. La posibilidad de crear rutas históricas por los Ksor, incluyendo la dimensión judía, abriría nuevas perspectivas y ayudaría a concientizar a la población sobre la riqueza patrimonial del entorno.